Ya estamos grabando. Listo, ahora sí. Voy a compartir de mi pantallita. Ya está, ¿no? Ya está compartido. Ujú. ¿No? Lo pueden ver, ¿no? Ya, Sí. positivo. Ya, vamos a empezar con lo siguiente. Ya, el tema 2, que en realidad sabes, Dina, tú principalmente, no es un tema 2, ¿no? Sería la segunda parte de composición. Mm, Composición en tu materia son en realidad mm, tres obras que hay que crear. La primera ya la has trabajado el primer parcial. La segunda justamente es este género o esta forma, ¿no? El himno, ¿ya? Eso es lo que ya. queremos aprovechar. Hubiéramos querido desarrollar hasta el final, pero esta pandemia no nos va a permitir hacerlo. Pero debemos tener presente esta parte teórica y Dios Ujú. mediante una clase más, la parte práctica. No les voy a fundir como el anterior parcial. Aquí entren a hacer Mm, la práctica y vamos a hacerlo conmigo y ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Ese es, está bien. así que no te preocupes mucho, pero es importante saber lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos. El himno, ¿ya? Vamos a ver tres tipos de consideraciones acá, teóricamente. Las consideraciones conceptuales, no hay una definición, pero sí un concepto vamos a Ya. lanzar. La cuestión histórica y la consideración ritual, ¿ya? Los himnos es una composición lírica musical. Nos referimos a que consta necesariamente de dos componentes, que es la lírica y la música, es decir, la Mm, letra y la música, ¿ya? oye. Entonces, debemos ver que esta composición lírico-musical es considerada sagrada. ¿Sagrada por quiénes? Porque representa e identifica a un estado, ha sido creado para los estados modernos, es decir, para los países actualmente existentes, Mm, y esto ya los últimos 250 años, ¿no? Desde la Revolución Francesa existe lo que se llama el Estado moderno, y a partir de este tipo de organización humana, social, los estados o países modernos también se ha creado, digamos, como parte de su identidad, los himnos, ¿ya? Entonces, esto de los estados no solo se ha quedado ahí, también existen, por una cuestión social también, que los himnos también son representativos de instituciones. Es decir, no es necesario ser un Estado para tener su propio himno y mucho menos, digamos, para darle ese valor de sagrado. Ya vamos a seguir explicando. Entonces, los antecedentes de los himnos son cánticos sagrados con milenios, miles de años, ¿ya? Es decir, son muy antiguos. Los mismos libros sagrados, las historias de las culturas más antiguas del mundo han registrado dentro de su historia la existencia de cánticos sagrados, ¿no? Que se les ha llamado por miles de años himnos, también es conocidos como loas, también son ah, ya. conocidas, por ejemplo, como salmos, ¿no? Entonces, tienen un carácter de sacralidad, de misticismo. Entonces, vemos que el carácter místico del himno está ligado, sí o sí, está ligado a lo religioso. No quiere decir que Ujú. sea un himno católico o un himno cristiano, sino que está basando su rito, el rito, en las características de lo religioso, porque han nacido juntos muchas cosas, muchas maneras de expresión humana desde el punto de vista antropológico han nacido a partir de lo religioso, ¿ya? Y con el tiempo se han ido separando. Los mismos estados antiguamente, como Egipto, por ejemplo, Estado y religión era uno solo. El rey era considerado Dios, pero eso con los siglos ha ido cambiando. El Estado se ha ido independizando y la religión también, aunque hasta el día de hoy podemos ver cierta influencia de lo religioso en lo estatal. Aquí un paréntesis, ¿no? ¿Se acuerdan a Camacho entrando con su Biblia o la misma señora Áñez jurando ante una Biblia grandota que está Ujú. ahí? No, ella no la ha llevado ahí al Congreso, ¿no? A la Asamblea, existe ahí. El mismo hecho de que hay autoridades que juran aún haciendo la cruz para cargos públicos hace justamente de que hayan cosas que todavía estén ligadas, y entre ellas los himnos.
Los himnos, para resumir y no confundir, los himnos tienen un carácter sagrado, pero no necesariamente religiosamente sagrado, sino, en este caso, un sacralismo de patria, es decir, la patria, Dios y el hogar son tres transversales, digamos, del ser humano, ¿no? Por más ateísmo que exista hasta el día de hoy, es considerado de esa manera. Entonces, existe, y lo que más importa para los himnos, así sean incluso estados laicos o ateos, existe el protocolo para validar lo sagrado. Es decir, ¿qué es lo que los seres humanos consideramos como sagrado? Es que viene por tradición religiosa, es lo que tiene que ver con los ritos de contacto con la divinidad. Es decir, que un objeto básicamente deja de ser terrenal para convertirse en divino. Esa es la finalidad de las religiones, pues, de que lo material, de que lo terrenal, de que lo humano se convierta en divino. Y esto se logra a través de ciertos tipos de ritos religiosos y también posteriormente, como les digo, cuando se separa, que estos ritos ya no religiosos se sigan manteniendo como ritos como tal, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, porque me entiendan mejor, entre los católicos cristianos existe lo que se le llama la consagración, consagrar. Y en este caso, los católicos consagran, ¿ustedes no son católicos? Consagran la hostia y el vino, ¿verdad? La hostia, un Sí. pedazo de masa sin azúcar, sin levadura, y el vino, que es una fermentación de uva, ¿no? Que hasta antes de la consagración, la hostia y el vino es harina con agua y es pues jugo de uva fermentado, ¿no? Pero una vez consagrado estos dos elementos materiales creados por el hombre y la naturaleza, cuando se consagra deja de ser materia y se convierte para los cristianos, como dicen, ¿no? En las misas, la misa es un rito en cuerpo y sangre de Cristo. Esto ya parece una clase de catequesis, ¿no? Pero no lo es, ¿ya? Hay un momento en la misa, Selma, no sé si tú eres católica, pero debes conocer esta parte, ¿no? Dice, en Cristo, es con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, Y Dios Padre Omnipotente, en en la el Espíritu unidad del Santo, todo Espíritu honor y Santo, hoy toda toda gloria gloria por los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos, Amén. amén. Exacto, gracias. Amén. Eso, eso justamente es la consagración. Son palabras visto desde un punto de vista menos religioso, son una especie de palabras, su término es ese, místico, ¿ya? Mágicas, por las cuales el ser humano está convirtiendo la hostia y el vino en cuerpo y sangre, ¿ya? Entonces, ese hostia y el vino que están recibiendo, dicen los católicos, es la carne, es el cuerpo de Cristo y la sangre. Y desde ese momento esos dos elementos están consagrados. Entonces, bajo esa analogía, los himnos también se consagran como sagrados. ¿Cuándo? Cuando se convierten en oficiales. ¿Y cómo se convierten en oficiales? A través de su primera interpretación o entonación oficial, es decir, hay que elaborar un programa en el cual se establece ante la presencia de todas las personas, sean del Estado, sus representantes, o sea, de las instituciones, se la entona por primera vez y esa entonación le está dando, y la oficialidad y un acta firmada, se está dando la oficialización de un himno como tal, ¿ya? Y las posteriores interpretaciones ya se les hacen con el rito del respeto y el coro general, ¿no? Ya esto respecto a himnos. Ahorita vamos a especificar algo que no está en esta mi ayuda a memoria. Esto desde el siglo XIX, bueno, himnos, como les digo, han existido ya miles de años, pero desde el siglo XIX se ha optado por darles forma musical. Eso es lo que nos interesa. Y obviamente forma lírica o literaria. Debido, o sea, en ese momento, estamos hablando del siglo XIX, debido al momento en el que han optado por darle esta forma musical, los himnos han adquirido ya en los últimos 200 años esa característica de marcha o poema lírico,
propio de la época del romanticismo. Es decir, en la historia de la música, en el romanticismo es la época en la que adquiere una forma musical propia y obviamente a partir, digamos, de uno de los himnos antiguos de los estados modernos es la Marsellesa, ¿no? De Francia, y el otro se llama God Save the Queen, que es el himno de los ingleses. A partir de esos dos himnos se van creando los otros estados sus propios himnos, pero ya con una forma musical establecida, y de eso consiste justamente esta materia, esta clase, este contenido, ¿ya? Y es esta forma de marcha, en realidad el himno resulta ser una marcha desde el punto de vista musical y un poema lírico desde el punto de vista literario propio de la época del romanticismo, ¿ya? Estamos hablando de la época de los últimos días de Mozart, estamos hablando de Haydn, estamos hablando de la época de Schubert, de Beethoven, por sobre todo, ¿no? Y esa es en la época en la que se convierte todo esto en una forma musical moderna, podemos decir, y la que se ha aplicado a todos los estados desde ese momento. Aquí una pequeña pausa, es importante decirlo. Cuando yo compongo una marcha o con poema lírico, y esto no es necesariamente oficializado porque una institución ya tiene un himno propio, ¿ya? No se considera que un estado pueda tener 2 o 3 himnos propios, pero ¿qué es lo que ha surgido en la tradición musical y en la tradición social? Que estos himnos nuevos que se vayan componiendo sean considerados como, ¿no? Cantos, ¿ya? Ese es el término de la forma musical que se le atribuye cuando un estado o una institución tiene más de, o sea, tiene un himno oficial y el resto se convierte por amor, por muchas razones, por identidad, por un tema de que yo me identifico con la institución o la institución requiere una música nueva para seguir identificándose con la sociedad. A esto ya se le llama canto. El caso, también hay el caso en el que himnos antiguos, bien consagrados con el tiempo, con las revoluciones, con los cambios políticos, pues han dejado de ser himnos oficiales para ser reemplazados por otros himnos. Estos himnos antiguos son considerados ya no como tales, como himnos, sino también como cantos. Es decir, lo que fue un himno, si se lo reemplaza, termina siendo un canto. Este es el caso, por ejemplo, de que nuestro himno nacional en principio se llamaba canto patriótico, porque ya existía un himno. El primer himno de Bolivia ha sido compuesto por Pedro Jiménez Abril Tirado, ya es un músico peruano que compuso en la década de 1830 el himno de Bolivia. Pero por cuestiones políticas, ha sido reemplazada en 1842, 43, ¿no? Por Vallivian, por el nuevo, o como se llamaba, canto patriótico. En el momento en que el canto patriótico ha sido interpretado oficialmente y se le ha consagrado como himno, como la representativa de Bolivia, se ha convertido en himno nacional de Bolivia. Su nombre antiguo, Canto Patriótico de Bolivia. ¿Ya? Eso es también para la historia. Entonces, canto o himno, la diferencia es simplemente si es mantenido como el himno oficial o como un canto alterno, ¿ya? Que puede tener 2, 3, 10. Mientras uno quiere más a la institución, pues pueden haber más. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. No, todo bien. Facilito. Ya, ahora vamos a entrar a la parte difícil, ¿ya? Esto es ciertamente complicado, pero lo haremos de una manera pausada. Si no entienden algo, me avisan, ¿ya? Vamos a ver primero desde el punto de vista de la estructura literaria, antes de entrar a lo musical. La estructura literaria, los requisitos, en otras palabras, los requisitos para que un himno sea himno, además, es que debe tener una forma y la forma ya está dada. ¿Ya? En primer lugar, se analiza la cuestión del verso, ¿ya? Para los himnos debemos hablar de versos de arte mayor decasílabos. ¿Qué es un verso de arte mayor? Arte mayor quiere decir más de 8 sílabas. Cuando el verso tiene
solamente menos de 8 sílabas es verso de arte menor, ¿ya? No estamos hablando todavía de himnos, pero en el himno se aplican los versos de arte mayor, específicamente decasílabos. ¿Qué quiere decir decasílabos? Que debe tener 10 sílabas, como este ejemplo del himno nacional, ¿no? A que alzó la justicia su trono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Decasílabo. Todo himno, canto bien hecho debe ser decasílabo en sus versos. Ahora pasamos. Los versos, literariamente, esto en colegio lo hemos visto todos, los versos juntados, un conjunto de versos forman una estrofa, ¿no? Pero en el caso del himno es una estrofa especial. Este tipo de estrofa se le llama serventesio, ¿ya? No se complique mucho por el nombre, pero sí les puedo decir de que entre los tipos de estrofa hay, por ejemplo, las cuartillas, que quiere decir 4 versos de arte menor, ¿no? Oye tú, dime hoy, ¿qué viene acá? Por favor. Esa es una cuartilla. ¿Por qué? Porque son sílabas poquitas, pero son 4, ¿no? También hay las de 3, los quintillos, las cuartillas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay las... o sea, es una infinidad, pero la que se aplica, el tipo de estrofa que se aplica a los himnos es el llamado serventesio. ¿Y en qué consiste? Que son 4 versos, ¿ya? Que forman la estrofa. Y aquí está lo importante. Los versos deben rimar. ¿Cómo riman? El primero con el tercero y el segundo con el cuarto, ¿ya? Aquí vamos a ver algún ejemplo rápidamente. Aquí tengo... aquí tengo la rima, ¿no? Entonces tenemos 4 versos. Este es del himno al maestro. 1, 2, 3, 4 versos. Y la rima debe hallarse en el primero y tercero, ¿no? Y entre el segundo y el cuarto, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué tipo de rima. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aurora, saluda, hay rima aquí. A este tipo de rima se le llama asonante. Ahorita vamos a ver. Y también la rima entre el segundo y el cuarto. Capuz, la luz, ¿ya? Ahorita vamos a ver, no nos compliquemos. Entonces, en los himnos se aplica el serventesio, 4 versos que forman la estrofa y los versos deben rimar el primer verso con el tercero y el segundo con el cuarto. Aquí está, el tipo de rima, asonante y consonante, ¿no? Asonante que, por ejemplo, debe ser verdad con maldad. Perdón. Este no es, pues. Ahí está. Asonante quiere decir que la que está haciendo la rima es la vocal. ¿Ya? Incluso podría ser así, para tener un mejor ejemplo. ¿Ya? Esta sería una rima asonante. Verdad y tal. ¿Dónde existe la coincidencia o la rima? En la vocal. ¿Ya? Pero el ejemplo que yo ponía, que es el mejor, que sería verdad y maldad. ¿Por qué? Porque la sílaba es idéntica. Verdad, maldad. Yo puedo hablar de conoció, enfureció. Entonces estoy hablando de rima perfecta, rima consonante, ¿no? Aquí podría ser un ejemplo. Conoció, así. Estas vocales le están dando la rima asonante, aunque esta consonante sea distinta. No suena igual. Sió, vio.
pero dice conoció, cambió. Eso es lo que le da la rima sonante. La consonante conoció, enfureció, que son las sílabas idénticas. Y la libre, como su nombre lo dice, puede ser, y aquí podemos utilizar uno que hemos utilizado, y se acabó, ¿no? Así de simple, totalmente distinto. Aquí encontramos en realidad una cuestión, es, ¿no? De acuerdo a la estética, la música antigua, las rondas musicales, etcétera, tienen estos dos tipos, ¿no? Pero las rimas o versos libres se han conocido en la década de los 60, 70, donde no tiene nada que ver las palabras, pero en la conjugación de las palabras y la mezcla de palabras, aunque no con rima, dan resultados también muy bonitos, ¿no? Entonces es un arte un poco moderno, contemporáneo, pero es aplicable a cualquiera. Los más avesados hacen esta, porque dominan, digamos así, el tema de la rima perfecta y que son los que generalmente son ya depurados literatos. Pero cualquiera de los tres tipos de rima se puede utilizar. Ahora, esto mereciera una clase entera. El contenido lírico, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Qué es lo que, qué palabras ponemos? En el Wikipedia, donde se van a ver que los himnos siempre se refieren a la figura de alguien, ¿no? Himno al Colegio Ignacio León. Entonces, el himno al Colegio Ignacio León va a hablar de don Ignacio León, va a hablar de su vida, qué ha hecho, era abogado, era autoridad, era un personaje notable de Oruro, etcétera, etcétera. El contenido puede ser respecto a gestas heroicas, ¿no? Como, por ejemplo, hay himnos, el anterior himno a Bolivia, por ejemplo, habla, ¿no? Que la batalla de Junín, que se consiguió con total heroísmo, valor del futuro boliviano, ensalza, en otras palabras, un hecho o un pasaje histórico, ¿no? O finalmente lo que hace es ensalzar las cualidades del Estado o la institución, ¿no? Sea que el Estado, digamos, vamos a hablar yo qué sé, de Bananalandia, ¿no? Entonces, si va a ser el himno a Bananalandia, va a hablar pues de que sus tierras son prósperas, fértiles, de que alimentan al mundo con una exquisita banana, pero debe haber un contenido. Ahora, ¿dónde está la diferencia? El contenido lírico que utilizan los himnos tienen una alta calidad literaria porque utilizan recursos o figuras literarias. ¿Qué recursos o figuras literarias conocemos? La metáfora, la comparación, el hipérbole, el hiperbatón, el oximorón. Es decir, la utilización de palabras que significan algo. Y para que se den cuenta mejor, que no son simples descripciones, ¿no? Por ejemplo, dice, aquí alzó la justicia su trono, dice, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Si fuese yo descriptivo, estuviera diciendo, mmm, Bolivia es un lugar donde se va a aplicar mucha justicia y va a ser un ejemplo para el mundo de justicia. O voy a decir, en Bolivia se ha hecho justicia en 1824 cuando se redactó la Carta de Independencia. No, no, no. Para eso está la literatura, para decirnos lo mismo de una manera hermosa. Aquí alzó la justicia su trono. Es decir, la justicia ha hecho en Bolivia su trono. Bolivia va a ser un trono de justicia. La justicia ha encontrado en Bolivia su hogar, su casa. Entonces son palabras significativas y simbólicas. Y eso lo encontramos a través de las figuras literarias. Esto, si vamos a hablar un poquito más de eso, es como las letras de las letras antiguas, por ejemplo, ¿no? La música antigua a veces tiene palabras hasta que no entendemos. Pero hoy en día, ¿qué es lo que hacemos, no? ¿Cómo dicen?
Desde el socavón bajo en mi camión, soy de la pesada, peso pesado. Eso no tiene nada, nada, nada de recurso o figura literaria, ¿no? Es una simple descripción. Desde el socavón, con mi camión voy a bajar. Cuando podía decir cosas bellas, ¿no? No sé, ahorita no se me ocurre nada. Alguna vez nace, ¿no? Pero de eso se trata. Un himno no puede ser así descriptivo, ¿no? No puede ser así de simple. Por ejemplo, voy a recurrir a un himno deportivo, ¿no? Cuando dice, 1000 campeones sucumben ya ante el blanco y B celeste, dice, ¿no? ¿Qué está diciendo? Ahí entienden todo, pero no es descriptivo. Sucumben ante el blanco y B celeste. ¿Qué quiere decir? Que están perdiendo un partido contra el San José. Eso está diciendo, ¿no? Y cuando dice 1000 campeones, ¿a qué se refiere? En otras palabras, 1000 campeones sucumben ya ante el blanco y B celeste. Quiere decir, el Bolívar, el Strongers, el Bister pierden contra el San José. Lo que acabo de decir es una mera descripción, pero cuando existe una lírica interesante, y he agarrado cualquier lírica, ya no tiene nada de especial tampoco lo que acabo de decir, pero hay que decir las cosas con mayor belleza, ¿verdad? Entonces, ahí por ejemplo dice, tus labios de rubí, ¿no? Tus labios de rubí. ¿Qué quiere decir tus labios de rubí? Tus labios rojos. Tus labios rojos, está diciendo, ¿no? Ujú. Claro, es eso. O tus cabellos, como dicen, ¿no? Tus cabellos cual oro patinado. Te está diciendo, tu cabello es rubio y acabas de lavarlo con enjuague. Es una maravilla, está brillando, ¿no? Entonces, hay maneras como decir. Y los himnos, en realidad, tienen y esa es la palabra, ¿no? Tienen simbolismo y del simbolismo nacen significados y significantes. No es una descripción, es figuras literarias. Lo que se llama, pondremos en grande aquí, retórica, la retórica, ¿no? Decir algo de una manera completamente agradable, ¿ya? Eso sería. Ahora, la última parte acá. Vamos a ver ya el tema técnico-mecánico. Los himnos deben tener, ya hemos quedado en que son 4 versos, hay que hacerlas parear entre la primera y la tercera, y la segunda y la cuarto versos, ¿no? La estrofa. Ahora, debe existir además una acentuación, ¿ya? Es decir, mi verso, este conjunto de palabras, debe buscar acentuaciones de las palabras, y aquí viene lo dificilísimo, en la tercera, sexta y novena sílabas, ¿ya? Vamos a poner aquí en chiquitito, rapidito, a ver cualquier himno. El himno nacional, ¿cómo es? Ya me he olvidado. Bolivianos. Ah, gracias. Bolivia. Estoy dividiendo por sílabas, ¿ya? ¿Cómo se escribe? Ado. Así nomás es, ¿no? Ya, pues No, ya me... con H. Con H. Con H. Así es, Ajá. helado. No, separado. Ya, aquí está, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el buen escritor de la letra debe hacer coincidir el acento de todas estas palabras, solamente deben estar en la tercera, sexta y novena sílabas. 1, 2, 3, bolivianos. El A es la 6, do, propicio. ¿Sí? De acuerdo. Bolivianos, el A, do, propicio. Tercera, sexta, novena. Esa es una regla capital. En eso gira la esencia de un himno. Ahora, como decíamos, y aquí viene una salvedad. Los versos impares siempre decasílabos, como hemos dicho, pero los versos impares, los pares, o sea, el segundo y el cuarto, pueden ser decasílabos, como en el himno nacional, o eneasílabos, ¿ya? Vamos a poner 10, puede ser 9 también, ¿ya? Esto debido a la acentuación grave de las impares y a la opcional acentuación aguda de las pares. ¿Qué es una palabra aguda? Aquí les voy a demostrar.
Esto en lenguaje hemos llevado, pues, ¿no? Ah, Cuando es aguda, ¿sí? Cuando acaba el acento de la palabra está en la última sílaba. Eso es aguda. Capuz. En este caso la última, luz. Vamos a ver, aquí debe haber más. Paz. Aquí. Mor, el último, tal. ¿Ya? Ahora, pero dice que esas son las agudas. Es optativo. Pero lo que sí, las graves, la acentuación de las graves en el 1 y en el 3, y en este caso se da. Las graves son las que tienen la acentuación en el penúltimo. Penúltimo. Entonces, si tengo aurora, de estas 3 sílabas, la penúltima es bueno, es ro, ¿no? Entonces, aquí he marcado los acentos, dice aurora. Entonces, es una palabra grave. Saluda, ¿no? Está en la penúltima. Mundo, sangre. A diferencia de capuz, es aguda. Ya, entonces eso nos está diciendo de que los himnos, y es más fácil, ¿no? Si hacemos que los primeros impares, primeros y terceros sean así, de 10, y los segundos y cuartos de 9, la verdad parece más difícil, pero se nos facilita. Se nos facilita, y aquí les estoy poniendo un ejemplo bien bonito. Hemos agarrado al azar cualquier himno, esto lo hice mientras se conectaban al Zoom. Tengo aquí en fila el número de sílabas, ¿ya? Entonces vamos a acentuar la tercera, la sexta y la novena. ¿Qué han hecho los escritores? Cuando irá di el fulgor de la aurora. Aquí están, ¿no? Las terceras, siempre van a estar verticalmente. Al morir en la tierra el capuz. Y silencio. Silencio. En la tierra el capuz. El décimo es respiración. Es silencio. El tercero, todo el mundo de pie te saluda, porque nace en tus cumbres la luz. Y el décimo, silencio. Eso es el himno Oruro. Ahora lo mismo. Al gran sucre la gloria del mundo. Recordemos con himnos de paz. Él nos dio libertad con su sangre y su nombre inmortal. ¿Ya? Finalmente, entonemos un himno de gloria, cual se canta una marcha triunfal en honor del maestro que enseña el camino de fe, de bondad y silencio. Sí, se entiende. Bajo esta regla pasa ese fenómeno bien interesante. Cuando los himnos están muy, muy, muy bien hechos, es posible, como una especie de prueba de matemática, ¿no? De suma y cestas, puedo probar cantar la letra de un himno con la música de otro. Y se supone que si está bien hecho, van a concuasar perfectamente. Entonces, si yo tengo aquí, cuando irradia el fulgor de la aurora, al morir en la tierra el capuz. Eso sería desde el punto de vista del himno Oruro. Pero ¿qué pasa si a esta letra le pongo, yo qué sé, el himno nacional, no sé? Cuando irradia el fulgor de la aurora, al morir en la tierra el capuz, todo el mundo de pie te saluda, porque nace en tus cumbres la luz. Entonces siempre van a funcionar. Si hacemos como el himno a Sucre, cuando irradia el fulgor de la aurora, al morir en la tierra el capuz, todo el mundo de pie te saluda. A ver, ya me estoy pasando al otro, ¿no? Pero esa es la idea. Ahora, este es el Gran Sucre. Lo haremos al revés. El Gran Sucre como el himno Oruro, ¿no? A ver cómo es, no me acuerdo. Ah, sí. Al Gran Sucre, con la música de Oruro, ¿no? Al Gran Sucre, la gloria del mundo, recordemos con himnos de paz. Ay, ¿cómo sería esto? Él nos dio libertad con su sangre y su nombre inmortal. Siempre van a funcionar, siempre, siempre, siempre. ¿Ya?
eso es básicamente, si aprendemos a hacer esto, los ejercicios deben apuntar a eso, a lograr esa perfecta sincronía de la letra. Ahora, no nos ha alcanzado para lo de la música. Yo voy a hacer un pequeño videito, pero ya va a resultar mucho más fácil de cómo, si la letra está bien hecha, podemos incluirlo al himno, ¿ya? Musicalmente. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna preguntita que no les ha quedado claro? De todos modos, hay video y lo van a poder volver a ver. Ah, ya está bien. Hay Eso es una muchas... consultita. Sí, 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 sí. Entonces, siempre es primero hacer la letra y luego la melodía. ¿O No, se puede hacer a la inversa? no, porque es más, ahí yo tengo la anécdota de mi señor padre, ¿no? Don Ricardo Cortés hizo la música para el himno a la Diablada, a la Fraternidad, y don Oscar Elías ha hecho la letra, ¿ya? Quien le enseñó todas estas reglas, digamos, a don Oscar Elías fue don Ricardo Cortés, el profesor, ¿no? Lo ha de conocer, Sí, sí, sí. ¿ya? Entonces le dijo, ya, ¿y cuándo nos reunimos para hacer? Y le dijo, no, ¿sabes? Si tu música está bien hecha, va a entrar a la música perfectamente a lo que yo estoy haciendo. Y como que, ¿no? Cada uno ha hecho por su lado, con las reglas, se han juntado, lo único que han hecho es interpretar y cantar al mismo tiempo y ha funcionado de maravilla, ¿no? Entonces, esto nos dice que la música o la letra, ambas, al tener sus propias reglas y sus mismas reglas para que sincronicen, se las puede hacer por separado. Y eso también da lo que siempre pasa. La letra generalmente se le encarga a un escritor, ¿no? Un experto en la literatura, y la música a un experto en música, ¿no? O sea, eso es, digamos, en los himnos departamentales o nacionales, ¿no? Lo que dice que si bien cada uno cumple con lo suyo y ha hecho adecuadamente, en su momento se pueden juntar, ¿no? Lo que ha pasado, sin embargo, en nuestro himno Oruro también es, por si acaso, lo primero que se hizo es la letra, ¿ya? Cuando murió César Achával, recién hizo la música don José Encinas Nieto, ¿no? Esa es una anécdota de la historia de Oruro. 4 años después le puso música. Y como Achával ya lo había hecho perfectamente la letra, entonces a Encinas no le costó nada y le puso música, ¿no? Entonces, hasta aquí lo de la letra. Y bueno, la respuesta sería, uno puede hacer la letra o la música primero, si está bien hecho, igual tiene que funcionar. Eso sería la respuesta. Puede hacerse por separado o en junto, desde luego, ¿no? Eso también sería otra respuesta. ¿Alguna otra preguntita? Lo que pueden hacerme, ya se está acabando, tenemos segundos nomás ya, es preguntarme al WhatsApp cualquier cosita y yo me voy a dar tiempito para grabar la parte de la música, porque en la música hay que necesariamente, tiene este tipo de reglas, pero como ustedes son músicos, se van a ubicar mucho más rápido que esto, ¿ya? Que esto tampoco es cosa del otro mundo, por si acaso. Ya, quedaremos en eso.